Estamos en la línea con Carlos Jaico. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto de estar en tu programa. Alguna gente dirá, un poco irritado. Te soy sincero, Carlos, me resulta irritante la manera como se plantea la discusión sobre, por ejemplo, el tema PPK. Pero ¿cuál es tu juicio con respecto al tema PPK? Bien, el juez ha aplicado, en cierta manera, lo que es ya el uso común en el tema de arresto domiciliario, que se cambie hacia una prisión preventiva. Y en este caso, pues, ha analizado la cuestión de las restricciones que se le había impuesto a PPK, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski, como eso de, por ejemplo, de hacer reuniones sociales, no hacer actividad política directa o indirecta, o no tener contacto con testigos. Ahora, con respecto a eso, pues, ha analizado el juez Jorge Chávez que la restricción de comunicarse no se puede hablar en ese sentido de todas las investigaciones, ¿no?, en las que está inmerso Pedro Pablo Kuczynski. Se debe hablar nada más de algunas, o en la única que está él inmerso. No puede tomarse aquí como base todas las investigaciones en las que la Fiscalía, por ejemplo, podría tenerlo en cuenta. Y en eso, pues, el juez ha sido bastante claro. No se puede hacer de manera extensa, pues, a todas las investigaciones que lleva la Fiscalía. Se debe únicamente tomar en cuenta en las que está el señor Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo primero que podría decir. Lo segundo es de que, pues, las personas que lo han visitado, ¿no?, Bruce, Gilbert Violeta, o incluso Mercedes Arauz, incluso el presidente de la República, no forman parte, pues, de un grupo de testigos que pudiesen venir a frustrar las investigaciones que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, siempre desde el punto de vista restrictivo, el juez, pues, ha ordenado que siga el señor Pedro Pablo Kuczynski en arresto domiciliario. Claro, pero los parámetros de las reglas de conducta no las decide finalmente el fiscal, es un juez el que pone esos parámetros. Exacto, y si el juez puso los parámetros, es obligación del reo cumplirlos, ¿no? Sí, es evidente que aquí, pues, él ha estado llevando en su casa, digamos, ciertas reuniones, y se puede decir incluso de carácter político, porque la llegada de diversos personajes ligados a la política también, pues, nos lleva a pensar de que han habido ciertas coordinaciones, y precisamente una de las restricciones es que no poder hacer actividad política directa o indirecta. Ahora, evidentemente habría que saber de qué se trató en esas reuniones, cuál fue la temática que se llevó a cabo ahí, de qué discutieron. Eso, pues, ya es algo que no se ha podido probar. Sin embargo, es la tesis del fiscal José Domingo Pérez de que ahí, pues, se ha tenido todo tipo de actividades políticas, y a través de eso, a través de estas reuniones, pues, se ha roto o no se ha seguido con las restricciones que se le habían impuesto al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Eso básicamente. Ahora, ¿tú crees, Carlos, sinceramente, de que, es decir, es posible una reunión entre Carlos Bruce, Mercedes Arauz y Pedro Pablo Kuczynski de lo que estén hablando no sea de cómo enfrentar la crisis política y si debe pedirse la vacancia o si deben renunciar a la bancada? O sea, no se lo cree nadie, ¿no? Exacto. Se hablan del clima, sí, o de los panamericanos. Es evidente que sí. Ahí hay una clara, es clara esas reuniones que tienen que ver con, pues, el aspecto político, el quehacer político, digamos, las relaciones entre el Congreso y el presidente Martín Vizcarra, y todo tipo de, digamos, de escenarios que se deben estar discutiendo, y eso, pues, ligado evidentemente al mundo político peruano, eso sin duda. No hay aquí lugar a pensar que estén hablando de otros temas. Ahora, y eso precisamente es lo que ha llevado, pues, al fiscal Domingo Pérez a pedir que se cambie ese arresto domiciliario que para él estaba siendo burlado por prisión preventiva. Claro, uno puede estar de acuerdo o no con los argumentos de
de José Domingo Pérez, pero yo no sé por qué se hace una cuestión de Estado, porque además, si la preocupación de aquellos que se rasgan la vestidura cada vez que se habla de la prisión preventiva para un político o un empresario involucrado en corrupción fuera sincera, se preocuparían de los miles de presos que hay en el Perú, y yo diría decenas de miles que están con prisión preventiva y que les importa un comino a estos opinólogos, periodistas, políticos ¿no? y empresarios que se quejan de la prisión preventiva cuando le toca a alguien cercano a ellos, ¿no? Sí, exactamente. Mire, es interesante el tema porque no hay que olvidar que lo que nosotros tenemos como Código Penal está desde el año 1992 en adelante y se ha aplicado a todo aquel peruano pues que ha tenido deberes con la justicia y que ha debido pasar por prisión preventiva. Nunca antes se habían quejado, digamos, en cierta manera. Hoy que vemos que pues este tipo de prisión preventiva llega ya a cierto grupo de políticos o también a cierto grupo de personas con digamos, poder económico, es ahí donde vemos que hay pues cierta reticencia, ¿no? a aceptar que hay una prisión preventiva, por ejemplo, de 18 meses o 36 meses, cuando, como bien lo indicas, en el Perú hay mucha gente que está pues en prisión preventiva de esa manera y nunca se han quejado, ¿no? Ahora, yo quisiera, Carlos, por favor, que nos acompañes tras la pausa para conversar sobre el pedido de José Domingo Pérez de 36 meses de prisión preventiva para los hermanos Graña, para José y Hernando Graña, en un contexto en el que uno se pregunta, ¿qué hace libre José Graña? ¿No es cierto? Porque, es decir, está claro que es parte del cogollo de la corrupción en el Perú, y que no ha mostrado ningún síntoma o señal de arrepentimiento ni de convertirse en colaborador eficaz ni nada por el estilo. Te agradeceríamos que te quedes en la línea para hablar sobre este tema, por favor. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, volvemos con Carlos Jaico y vamos a hablar también sobre la inminente reunión entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso de la República. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en la línea con el jurista Carlos Jaico y lo interrogábamos en esta secuencia final de la conversación con él sobre el tema de José y Hernando Graña, para quienes el Ministerio Público, a través de José Domingo Pérez, ha solicitado 36 meses de prisión preventiva. Y la primera pregunta, Carlos, en relación a este tema es ¿por qué esto es recién ahora? Es decir, porque ellos ya estuvieron bajo prisión preventiva y fueron liberados. Exactamente. Bueno, ya ellos han estado pues desde diciembre del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carguancho ordenó la prisión preventiva por 18 meses, pero luego pues hubo una apelación y aquí fueron liberados, ¿no? Lo que pasa es que acá ellos sobre todo fueron pues puestos en prisión preventiva porque había un alto grado de probabilidad, es lo que decía la resolución del juez Richard Concepción Carguancho, de que hayan cometido el delito y sobre todo existe un inminente peligro de fuga. Por eso es que fueron a prisión preventiva, pero la sala superior indicó que no había pues este alto grado de probabilidad y que bueno, los hermanos Graña estaban en la predisposición de coadyuvar a la investigación, y eso fue porque al final ellos fueron liberados ya en el mes de marzo, incluso de la prisión preventiva. Pero ellos y todos los miembros del Club de la Construcción. Exacto. ¿Eso por qué? Porque al parecer las reglas de conducta, pues ellos podían seguirlas simplemente desde sus casas, ¿no? No había ningún problema, tampoco de fuga. Claro, pero eso es decir, en un contexto, y no es que se me ocurra a mí, lo dijo el doctor Víctor Prado Saldarriaga, la corrupción es un cáncer en el Poder Judicial en el Perú. Y habría muchos o varias, ¿no es cierto?, cortes superiores en el Perú que deberían ser declaradas en reestructuración. Entonces, yo me pregunto con toda legitimidad, ¿por qué tuvieron ese privilegio sorprendente? ¿No es cierto? Los constructores peruanos
contra los que hay evidencias, pero apabullantes de haber sido parte de una red enorme de corrupción. O sea, ellos para su casa y la voleibolista que aparecía su firma en un papel, presa con prisión preventiva. Para ellos sí, pero para los capos no. O sea, ¿quién entiende eso? Yo sospecho. Exacto. Yo sospecho, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Mira, el tema acá es que sobre todo no es un delito, digamos, simple. Estamos hablando acá de delito contra la administración pública, ¿no? Con colusión y lavado de activos, que es pues algo grave, ¿no? El lavado de activos es algo grave y que sobre todo ya han habido pues las declaraciones de señor Barata. Entonces aquí prácticamente tenemos los elementos como para que ellos pues puedan ir a prisión preventiva, tal y como ha sido el caso de otros ya inmersos en estos casos. Y eso es precisamente lo que en esta oportunidad, pienso yo, se va a corregir, porque ya el juez Richard Concepción Carguancho ha llamado a esta audiencia de emergencia que va a ser el día de mañana domingo, y de la cual, según todo pronóstico, pues los hermanos Graña deben normalmente pues pasar a prisión preventiva. Ahora, porque la resolución de la segunda instancia que digamos, le enmendó la plana a Richard Concepción Carguancho de una manera muy malosa, era armada de tal manera que tenía candados por todos lados, es decir, porque se refería, entiendo, en el caso de Graña, a la interoceánica. Entonces no había manera de volver a plantear el tema. Es decir, no solo le denegaba la prisión preventiva, sino hacía prácticamente imposible que se la vuelvas a plantear. Entonces, por eso que se está planteando este tema en relación al metro, porque en el caso de metro, Barata ya declaró, es decir, no solo de la interoceánica pagaron comisiones ilegales, ¿no? Los hermanos Graña también lo hicieron en el caso del metro, ¿no? En el caso del metro es el caso más flagrante, digamos, y sobre todo por este caso es que ahora ya las investigaciones están mucho más avanzadas que lo que estaba pues hace algunos meses atrás. Es eso lo que ha llevado pues al fiscal José Domingo Pérez a plantear esta medida de prisión preventiva. En este caso va a ser muy difícil, digamos, a la Sala Superior, en caso de que el juez Richard Concepción Carguancho decida de la prisión preventiva, de verdad, digamos, sustentar una liberación de esta prisión preventiva. Lo veo bastante difícil porque ya hay pruebas, digamos, contundentes que llevan a pensar de que pues sí hubo comisión de este delito y que en sí no basta únicamente tener predisposición a coayudar con la investigación, como ellos decían, sino que aquí pues también hay lugar a prisión preventiva, porque el riesgo de fuga en estos casos sí sería bastante claro. Porque son los tres elementos, digamos, ¿no es cierto? Que haya suficientes indicios que te permitan sospechar que estás involucrado en un delito cuya pena sería mayor a 4 años. Acá está clarísimo. Mayor a 4 años. No, eso se cumple. En segundo lugar, que haya el peligro de que te escapes, como ya han hecho demasiados, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y precisamente en el Perú se acusa mucho de que la prisión preventiva sea un elemento que se use en demasía. Yo diría que no, porque precisamente todo el mundo se fuga y aquellos que tienen medios pues lo hacen, y lo hemos visto en el caso de señor Toledo y Nostroza y otros casos más emblemáticos en los que pues no hay ningún problema de que puedan fugarse. Es por eso que el juez Carguancho toma como medida clara la prisión preventiva. No es acá, por ejemplo, el hecho de tener un arraigo laboral o tener una familia. Ya esos elementos en el Perú, en todo caso, un tanto que no cuentan más la posibilidad fáctica de poder fugarse. Y claro, en este caso creo yo que eso se cumple. Claro, pero además, y para terminar, hay un asunto que en este caso, por lo que entiendo, aunque son muy reservados en el Ministerio Público con respecto a la información en relación a estos temas, por los testimonios que se han recibido de colaboradores, porque lo que está ocurriendo es que no solamente está hablando Barata y los funcionarios de Odebrecht, han solicitado acogerse a la colaboración eficaz empresas, constructoras y funcionarios de muchas empresas, entiendo que Graña y Montero incluido. Entonces, ¿esto qué cosa supone? Que se ha podido tener acceso a información no solamente sobre el pago de comisiones ilegales, sino de los mecanismos que se habían construido para ocultar esta información,
¿no es cierto? Y la presión que se habría ejercido sobre funcionarios de las empresas para falsear información, para no colaborar con la justicia, lo cual es una obstrucción. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Dicho sea de paso, la misma empresa Graña y Montero, que ya está bajo una nueva administración, ha puesto una, digamos, contabilidad para saber exactamente cuáles eran los montos que se le había pagado, ¿no?, en coimas y esto, y ha logrado pues ver que sí, habían grandes vacíos ahí forados económicos y cuyos pagos no tienen ningún tipo de sustento. Y eso es precisamente lo que ha venido a abonar en la tesis del fiscal José Domingo Pérez de que sí habían pues pagos y coimas de todo tipo en los casos que se le sigue a los señores Graña. Y esto precisamente ahora forma parte del expediente fiscal que seguro va a desembocar en una prisión preventiva pues ordenada por el juez Richard Concepción Carguancho. Muchas gracias al jurista Carlos Jaico por atendernos. Muy gentil, Carlos. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días.